Si le va a dar un aplauso al Señor, hazlo más fuerte. Cerramos nuestros ojos un momento y dile al Señor: Señor, habla mi corazón en esta tarde. Habla mi vida, Espíritu Santo. Te necesitamos a ti hoy. Señor, que no sea el pastor Arnaldo hablando, sino que sea tu voz en cada corazón. Y que esa voz transforme aquello que conoces de nosotros que necesita ser transformada y transformado. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos listos para recibir la palabra de Dios? Estamos listos, eso dicen, ¿no? Vamos a ver. Qué rico estar aquí. Hay una versión de ti que solo existe cuando nadie está mirando, o no. Hay una versión de nosotros, que me incluyo, que solo existe cuando nadie está mirando. Bueno, asumiendo que ese nadie es otro ser humano, porque ¿dónde uno se puede esconder de Dios? En el carro solo, en el teléfono a las 11 de la noche, en la conversación que nadie más escuchó, ¿no? En la decisión que tomaste cuando sabías que no habían testigos. Y Pablo lo escribe hoy, es una versión un poquito interesante, y vamos a estar hablando de eso. La semana pasada estuvimos hablando acerca de llevar las cargas unos con otros, ¿no? Y teníamos un bulto aquí bastante pesado con 75 libras aproximadamente, y el que vino a tomarlo se dio cuenta de eso. Quizás usted no lo sintió, quizás lo vio en su rostro, pero bueno. Lo interesante es que después de la prédica durante la semana Dios da frutos a lo que Él quiere, y varias llamadas, varios textos, inclusive varias buenas conversaciones sobre un café o con un café en mano, ayudándonos, apoyándonos, porque estamos aquí para apoyarnos unos a otros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hoy Pablo nos lleva a un paso más allá. Primero era la semana que pasada, trabajo en comunidad, no cargues tu carga solo o sola. Ahora quizás nos lleva a hablar de cómo vivimos, cómo nosotros vivimos un poquito más profundo en nuestra vida. Para aquellos que nos visitan por primera vez, estamos en Primera de Tesalonicenses y nos queda el domingo que viene para terminar esa carta, porque es una carta que escribe Pablo a una iglesia naciente que está en persecución, pero a la misma vez está siendo fiel. Eso me encanta cuando la leo, y cada palabra que sale de esa carta, como toda la palabra de Dios, siempre nos enseña algo fresco. Y la tentación de todo pastor o de todo predicador podría ser esta: brincar ciertos versículos. Pero hoy no voy a brincar ningún versículo. Por eso vamos a trabajar exactamente lo que dice la Biblia, para ver qué Dios dice a través de ella a nuestra vida y a nuestro corazón. Creo que sería irresponsable brincar versículos para conveniencia propia personal o la conveniencia quizás de la congregación, pero Dios no brinca versículos. Dios nos dio la palabra como Él quiere. Ahora, quiero que levante la mano aquellos que alguna vez le preguntó a Dios: ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Puede levantar la mano a alguien que le haya preguntado: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Quizás desde que vas creciendo en algún momento dado, esa es una pregunta, y yo diría que casi todos nosotros, todos de una u otra manera nos preguntamos: Señor, ¿qué tú quieres para mí? Absolutamente todos. Hay un momento dado que estamos viéndonos como a la deriva, y Señor, en esta situación, ¿qué harías? ¿Qué tú quieres para mí? Y Pablo en 12 versículos responde la pregunta. 12 versículos, y dice: ¿por qué no me lo dijo pastor antes para poder ya saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Quizás uno pudiera hacer eso, ¿no? Preguntarse o decirse esas palabras, porque si está ahí es donde hay que ir. El problema no es que Dios no habla, es que a veces no nos gusta lo que dice. ¿Está conmigo? Anteriormente he traído espejos aquí al frente, pero hoy decidí traer otro, pero dije más pequeño, porque ¿para qué traer igual de grande? Pequeño, pero todo espejo, no todo, pero hay uno de los que más me llama la atención, es aquel que tiene un lado que te ves más o menos normal, y el otro que dice:
Y yo no sabía que yo tenía eso en la cara. ¿No? ¿No te ha pasado eso? Pues este tiene los dos. Lo único que lo traje más pequeño para no asustarme tanto. Pero yo creo que eso es lo que Dios quiere hacer básicamente en esta tarde. Mostrarnos nuevamente el lado del espejo que amplifica ciertas cosas que no quisiéramos ver en nuestro rostro. O si lo vemos, sabemos que necesitamos un poco de más tratamiento. Una exfoliación, ¿no? Quizás comprar los productos adecuados. Creo que la palabra de Dios es así. Te acercas a ella, te ves como es y Dios por su gracia te da la receta para transformar tu corazón, para hacerte la persona que Él quiere que seas. Así que lo que Pablo le pide a esta iglesia no es que mires hacia afuera, es que mires aquí adentro. En privado, cuando nadie está mirando. Eso es el espejo de este texto que vemos aquí a continuación ya mismo. Y quiero ser bien honesto con cada uno de ustedes antes de entrar directamente al texto. Hubo una temporada en Puerto Rico donde yo soy, que yo estaba orando, pidiéndole al Señor dirección a Él, diciendo: Señor, habla a mi corazón todos los días con consistencia, con lenguaje religioso espiritual, ¿no? Uno sabe a veces decir el lenguaje bíblico. Pero voy a decirle la verdad, yo no estaba pidiendo dirección. Yo estaba pidiendo confirmación. ¿Saben la diferencia? Hay una diferencia ahí. Ya yo tenía en mente lo que yo quería hacer. Ya tenía el plan medio armado. Yo tenía hasta la explicación espiritual preparada. Porque uno también sabe ponerle Biblia a lo que le conviene, a lo que uno quiere alcanzar. El versículo lo encuentro fácilmente para traer una excusa a algo que yo quiero hacer. Pero mientras más oraba, más incómodo me sentía. Y no fue que escuché una voz audible así del cielo, fue algo peor. Fue la misma palabra de Dios. Y digo, peor, ¿no? Bueno, quizás para alguno diría sí. La palabra comenzó a confrontar mis motivaciones, mi orgullo, mis excusas, esa necesidad de querer que Dios bendijera una decisión que yo ya le había rendido, que no la había rendido completamente. Y ahí entendí algo que cambió la manera en que yo oro. El problema no era que Dios no estaba hablando, el problema era que estaba hablando demasiado claro. Muy claro para mi corazón, porque hay momentos en que uno le pide dirección a Dios pensando que Él va a confirmar. Confírmame, Señor, si cae un rayo esta mañana, en la mañana en la lluvia, era el buen momento para decir: si cae un rayo, es que tú quieres que yo me compre el carro que quiero. Porque sabía que me llegó un texto que decía aviso de tormenta. O sea, uno se mueve a la dirección que uno quiera cuando a veces le conviene. Y de repente la palabra te mira de frente y te dice: no, eso no es obediencia, eso es excusa. Y ahí donde uno se queda quieto, incómodo, y esa incomodidad es la voz muchas veces de Dios. Y dice: pero es que Dios incomoda. A veces sí, o casi siempre, porque Él sabe como un padre lo que le conviene a un hijo. Yo incomodo bastante a mis niños, muchas veces para enseñarles cómo cruzar una calle. ¿Pero para qué? Para que me duren mucho tiempo. Y hay 3 puntos en este texto. Los 3 van a incomodar a alguien en este salón, inclusive me incomodan a mí. Y eso está bien, porque la palabra que incomoda es la palabra que transforma. ¿Está bien? ¿Están listos? Mi primer punto: crecen bien, pero no se conformen. Es como decir, crezcan todos bien, pero no se conformen. Todos tenemos a alguien así en la mente ahora mismo. Lleva años en la iglesia, sabe las historias, canta los coros, no está en escándalo, pero si se pregunta cómo va con Dios, la respuesta de esta persona puede ser siempre la misma. ¿Cuál es? Bien, ahí vamos. Vamos muy bien, gracias a Dios. Y uno no sabe si eso es fe
o piloto automático. ¿Será feo? Más o menos es lo que todo el mundo tiene que decir. Es como el médico que te mira y te dice, todo normal, vamos, está todo normal, todo está bien. Para tu edad, estás bien. Ahí donde como que, para mi edad, ¿qué significa eso? Suena como buenas noticias hasta que das cuenta que tienes 35 años y tu cuerpo funciona como alguien de 60. Y normal para tu edad, ¿qué significa para ti? Alguien de 80, de 90, y eso a veces no es un cumplido, a veces es una advertencia en el camino en que vas caminando. Y Pablo le escribe a una iglesia que también estaba caminando muy bien, y en vez de celebrar y cerrar, dice que van bien, sigan adelante como van, ¿no? Le dice, abunden más y más. Porque bien no es el destino, es el punto de partida. Ese es solo el comienzo. Y mira lo que dice, quiero que me sigan estos versículos. Por lo demás, hermanos, y mira cómo se resalta. Les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello ¿qué? Más y ¿qué? Más y más. Más y más. Abundar más y más, crecimiento continuo, no es ya yo llegué a la meta. Siempre más. Pablo no establece un piso, establece una dirección. Más y más. Así que Pablo no abre con regaño. Básicamente les rogamos, les exhortamos, hermanos, en el nombre, en el Señor Jesús. Ya están caminando bien y dice abunden más y más. Y eso es predicación pastoral, no es predicación policial. Así vamos a ver cómo le va. La tentación del creyente con años en el evangelio no es siempre un pecado flagrante. A veces es un conformismo muy elegante. No estoy como antes. No soy perfecto, pero tampoco soy horrible. No soy terrible. No suena humilde, es una excusa elegante para no crecer. Y ese conformismo tiene muchas caras. Vamos a ver aquí, vamos a ver. En el matrimonio se ve así, no nos peleamos tanto. Oramos, estamos bien, pero hace meses que no realmente oramos juntos, compartimos juntos. En la generosidad yo doy algo de vez en cuando. No, yo no soy tacaño, pero el corazón no ha sido desafiado hace años. En la oración hablo con Dios. No soy de los que nunca oran. Pero ¿cuándo fue la última vez que Dios te movió de verdad? A veces ni recordamos cuándo fue. En el servicio, estoy en la iglesia todos los domingos. Estamos muy bien en el proceso, pero llevas 3 años sentado recibiendo sin nada que dar, ofrecer, que compartir. Y el peligro no es la caída dramática. Es el estancamiento cómodo. Es el plató espiritual disfrazado de mucha madurez a veces. Compararse con otros es la excusa más elegante para no crecer, para no movernos, para no caminar adelante. Quiero que te imagines que alguien te regala una planta. Y aquí hay una planta por aquí. A ver si... Bueno, más o menos. Ahí está. Parte de una planta. Ahí va. Mira, había que requiere ahí una. Bueno, tiene algo de planta. Vamos a ver. Pero yo creo que hasta me ayuda lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces tenemos una planta. La riega, le da sol. Gracias. Un aplauso, se lo merece. No, sí. Me acaba de arreglar el sermón. La riega, le da sol, le hablas. Porque hay gente que le habla a las plantas. Y está bien. ¿Usted le habla a la planta? Vamos a orar por usted.
Uno hace esas cosas muchas veces y crece al principio la planta, pero después de un tiempo se detiene. No se muere, no se amarilla, solo deja de ¿qué? De crecer. Solo. Llevas meses esperando que suba, que florezca y un día alguien sabe de plantas, se acerca. Aquí yo sé que hay varias personas que saben de plantas, han ido a sus patios y se ven muchas plantas bonitas. Y esa persona que sabe de plantas se acerca y dice, "Ay, el problema no es la planta porque dejó de crecer, es la maceta. Ya no le cabe más raíz. Ya llegó a su límite, necesita más espacio para seguir ¿qué? Creciendo." Y muchos creyentes no han caído, solo han dejado de expandirse o de crecer. No es que estén muertos, ¿no? Es que llevan años viviendo en la misma maceta, en el mismo lugar, la misma rutina, los mismos pasando, el mismo nivel de compromiso, el mismo Dios pequeño, ese Dios pequeñito que me alcanzó alguna vez, que tenía muchas veces mi primer amor y ya no lo tengo más o menos ahí en mi vida. Y en el proceso, la misma agenda, rutina, y Dios dice, te quiero trasplantar a algo más que grande. ¿Para qué? Para que sigas creciendo. Pero aquí hay un problema. Transplantar duele. Cuando sacas una planta de su maceta, ¿qué pasa? Las raíces se exponen, se sienten incómodas. Por unos días se ve diferentes el terreno en donde la pone, a veces se ve hasta peor antes de verse mejor. Y crecer siempre cuesta algo. Duele en el proceso, cuesta comodidad, cuesta tiempo, cuesta el orgullo de decir, yo lo sé. Yo sé lo que es esto, ¿no? Cuando Dios te dice todavía hay más. Hay conocimiento, te quiero dar, hay expansión. La pregunta no es si quieres crecer. Todo el mundo quiere crecer o no. Nadie dice, yo quiero, aquí me quedo el resto de mi vida. Tengo 40, en los próximos 40 años me quedo igual. Nadie dice eso. Quizás lo vive, pero no lo dice. La pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a salir de la maceta y dejarte crecer? La pregunta no es, ¿estoy mejor que alguien para compararse con otra persona? La pregunta es, ¿mi vida está agradando al Señor o no? Y quiero que repitas conmigo estas palabras 3 veces, cada vez más despacio. Más y más. No, espérate. Voy a ver como Jan está cuando empezó el servicio para que me vean. Vamos a practicar una vez más. Más y más. Ahora más despacio. Más y más. Ahora más despacio. Más y más. Se me van a dormir ahí mejor. Vamos más rápido. Dios no solo quiere sacarte de Egipto. Quiere formar santidad en el camino. Israel salió de Egipto en una noche. ¿Se acuerdan la historia? Una historia que quizás hay que explicarla después. Pero el desierto duró 40 años porque Dios puede sacarte de un lugar en un momento. Vienes a Él, abre el corazón, pero formar santidad en el corazón toma el camino entero. Tu vida y mi vida. Y con esa autoridad establecida, Pablo entra al tema más íntimo y él hace esto sin disculparse. Así que no me voy a disculpar esta tarde por lo que voy a decir o leer, porque realmente es lo que dice aquí. Lo que viene no es sugerencia, es un mandato. Y tiene que ver con algo que la cultura celebra, pero que Dios define diferente. Tu cuerpo también le pertenece ¿a quién? A Jesús. Y antes de continuar con el versículo que Pablo dice, quiero contarte de un hombre muy brillante, un intelectual maestro de retórica, con una mente poderosa, preparado, elocuente, cada vez podía convencer multitudes con sus palabras, tenía inteligencia, tenía ambición, tenía futuro, hablaba, pues había un área de su vida que no podía gobernar, aunque podía hacer tantas cosas, y era su vida sexual.
Y lo que esta historia tan real no es que era débil, es que sabía la verdad y no quería rendirse. Porque a veces el problema no es falta de información, es, como he dicho muchas veces aquí, es falta de rendición. Y este hombre le dijo a Dios algo que pocos se atreven a decir en voz alta, pero muchos viven con sus decisiones y muchas veces diarias, y le dice: Señor, hazme puro. Le dice, mira qué bien, Señor, hazme puro, pero todavía no. Pero todavía no. ¿Y cuántos conocemos esa oración? No con esas palabras, pero sí con esas decisiones. No, Señor, cambia mi vida, pero no toques esta relación. Señor, úsame, pero no entres a mi celular. Señor, bendice mi futuro, pero no me pidas que corte esto hoy. Hoy no, todavía no estoy listo o lista. Y su nombre era Agustín de Hipona, teólogo conocido en el siglo IV, en el norte de África, y su lucha tiene más de 1600 años y sigue siendo la misma lucha exactamente hoy. ¿Está conmigo? Y mira lo que dice estos versículos de Pablo a la iglesia de Tesalónica. Porque esta es la voluntad de Dios. Punto. ¿Cuántos quieren saber la voluntad de Dios? Esa es nuestra oración. Porque esta es la voluntad de Dios. Esa es la pregunta que a veces nosotros nos hacemos. Pues mira, a ver qué dice. Ay, Dios. Su santificación. Es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual. Que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. No en pasión degradante, como los gentiles que no conocen a Dios. Eso obviamente está hablando dentro de una iglesia ahí que había judíos, y los gentiles seríamos muchos de nosotros, los que no eran judíos en ese momento. Dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? Santificación. Está allá, yo sé que aquí más o menos no se ve. A santificación. Me llama la atención, empezando el versículo 3. Esta es la voluntad de Dios sin ambigüedad. Esta es, no hay puertas abiertas, no salud, no favor solamente, porque muchas veces eso es nuestra oración: tu favor, tu bendición, Señor, puertas abiertas. Señor, necesito, y pocas veces decimos: Señor, queremos tu santificación. Y Pablo la aplica directo al área más íntima de todos nosotros. Versículo 4: poseer su propio vaso en honor, básicamente gobernar el cuerpo. No es gobernado por el deseo, no ser gobernado por el deseo. El creyente no es víctima de lo que siente, es administrador de lo que hace con lo que siente. Versículo 6 dice: defraude a su hermano. El pecado sexual nunca es privado, siempre tiene víctimas, siempre defrauda a alguien. ¿Está conmigo? Y ahí está, dice, la voluntad de Dios sin misterio. No solo que te vaya bien, no solo puertas abiertas, no solo salud y favor, porque muchas veces es nuestra oración, es tu santificación, mi santificación. Entonces, ¿qué es santificación? Porque santificación es el proceso de volverse más parecido a Jesús después de que te entregaste a Él. El día que creíste, Dios te declaró: eres mío, eres mía. Te apartó, te dijo: aquí estoy, esto pasó una vez, no se tiene que estar repitiendo, ya eres mío, me perteneces, o sea, ya eres mío. Por ahí no termina, ahí empieza. Porque cada día el Espíritu Santo trabaja adentro de ti, adentro de mí, para que lo que crees se vea en cómo vives, en cómo accionas en tu diario vivir. Es como en cómo tratas a tu pareja, en lo que haces con el cuerpo cuando nadie está mirando, en cómo trabajas cuando el jefe no está, en cómo hablas cuando estás enojado, enojada. Eso es santificación.
No perfección instantánea, es dirección nueva, un poco más parecido a Él cada día. Yo quiero repetir esto. Israel salió de Egipto en una noche, pero el desierto duró 40 años. Porque Dios puede sacarte de un lugar en un momento, pero formar santidad en el corazón toma el camino entero. Ahora, no estás tratando de ganarte algo que ya tienes, o sea, es por gracia. Estás aprendiendo a vivir como alguien que ya fue declarado, ¿qué? Libre. Ahora, Pablo lo aplica directo al área más íntima, nuevamente, a la ¿qué? Sexualidad. Y Pablo, quiero que respire hondo. ¿Está bien? Vamos a hablar de esto con honestidad, pero también con mucha gracia. Pero vamos a hablarlo. La voluntad de Dios no es solo que te vaya bien, es que seas santo o santa. Hay un escritor, Demóstenes del primer siglo. Repite, Demóstenes. Eso es, ese mismo. Él decía sin vergüenza en el primer siglo estas palabras: tenemos prostitutas para el placer, criadas para las necesidades del cuerpo y esposas para guardar el hogar. Eso era normal en esa cultura, era aceptado eso. Cambias la palabra prostitutas por plataformas de contenido hoy. Cambias criadas por conversaciones en el celular que la esposa no sabe que existen. ¿Está bien? El empaque cambia, el problema no. El mundo siempre ha tenido un estándar para el sexo. La iglesia tiene otro, o debería tener otro. No se puede vivir con los dos. Aprendes a gobernar tu cuerpo, dice el versículo 4. El cristiano o el seguidor de Cristo, porque hemos visto cómo muchas caídas ha habido en esta vida. Dice, así soy yo, esto es lo que siento. No dice el cristiano esto, disculpen, no dice eso. Dice, así soy yo, no dice, esto es lo que siento, esto es normal hoy. El cristiano debe decir, el que sigue a Jesús debe decir, mi cuerpo también le pertenece ¿a quién? A Jesús. Y eso tiene consecuencias prácticas. Significa que lo que miras tiene dueño. Lo que tocas tiene dueño. Lo que consumes a las 11 de la noche cuando nadie está mirando tiene ¿qué? Dueño. Hay diferencia entre tener una lucha y entregar el volante. Una cosa es pelear contra el deseo, otra es justificarlo, alimentarlo y convertirlo en identidad. Hay peleas que hay que luchar en esta vida, ¿no? Y el hombre que lleva meses entrando a páginas que no debe, tiene un problema de que no tiene un problema de información, sabe que está mal, se siente, la conciencia está ahí, tiene un problema de rendición. Le está dejando las llaves al deseo todas las noches y luego se pregunta por qué no puede parar. Y muchas veces eso se lleva, si ahí está casada, al matrimonio. La pareja que va empujando los límites físicos cada semana no tiene un problema de amor, o quizás sí, tiene un problema de gobierno. Nadie llega ahí de golpe en el proceso, se llega de poco, una decisión pequeña a la vez, hasta que el deseo está sentado en el asiento del conductor y ahí se ve la caída, ¿no? La cultura dice, sigue tu corazón. La Biblia con mucho amor dice estas palabras, no siempre, mi hermano, porque a veces tu corazón necesita GPS, frenos nuevos y una intervención urgente del Espíritu Santo. Porque si uno sigue todo lo que siente, termina mandando mensajes que no debía, entrando a páginas que no debía y después diciendo, no sé cómo pasó esto, ¿por qué me siento atado en esta dirección?
Sí lo sabes. Pasó porque el deseo se sentó en el asiento del conductor y tú dejaste las llaves. Y quiero repetir, a veces tu corazón necesita GPS, frenos nuevos y una intervención del Espíritu Santo, no que lo sigas. Así que el pecado sexual no es privado. El versículo 6 dice que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto. Mira, le está hablando una iglesia, porque claramente, aunque iban bien, había que tocar el tema. Porque la cultura estaba empujando, ¿qué? A lo que leí hace un ratito. De ese tiempo, el contexto, el pecado sexual nunca es privado, siempre defrauda a alguien. El adúltero no solo peca contra Dios, defrauda a quién, a su cónyuge, defrauda a sus hijos, defrauda la confianza de una familia entera. El que vive en pornografía no solo daña su propia alma, está deformando la manera en que ve a las personas, a su pareja, a sus hijos cuando crezcan. El daño no se queda en la pantalla, ¿no? El novio que presiona físicamente a su novia no cruza una línea. Está defraudando a una persona que Dios puso bajo su cuidado. Alguien que tiene dignidad. Alguien que está buscando que haya un compromiso genuino, inclusive antes de decirle quiero tu cuerpo. Quiero todo lo tuyo. Está tomando lo que no le pertenece. Y no puedes decir que Jesús es Señor del alma mientras excluyes el cuerpo de su señorío, que también le pertenece al Señor. Y tal vez esta palabra está tocando algo específico hoy, no en general, quizás en tu vida. Si eres soltero o soltera, la pureza no es represión, porque muchas veces el mundo o la cultura dice, no, es represión. Ay, mire este, mira aquel, mira la juventud recibiendo presión. Mira, todavía eres virgen, mira para allá. Dice, me estoy guardando para el Señor. Ay, mira qué Señor, mira qué aleluya. No es que Dios quiere que sufras. Es que Dios sabe lo que el desorden sexual le hace al alma. Y te quiere libres. Nos quiere libre antes de que construyas una vida sobre grietas que estás construyendo en el proceso. La pureza no es un límite, es una dignidad. El Dios del universo está llamándote a esa dirección porque es tu creador. Si estás en una relación, la pregunta no es ¿hasta dónde puedo llegar? Vamos a ver cómo nos va. Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿estoy edificando a esta persona o estoy tomando de ella? ¿La estoy edificando o estoy tomando de ella? El amor que viene de Dios construye. El deseo sin gobierno consume. Si has fallado en esta área, no está fuera del alcance de la gracia. Lo que hiciste no te define. Lo que hagas en este momento sí puede cambiar lo que sigue, y es rendición delante del Señor. Y Él cambia el mañana. Él cambia el futuro. Y este Agustín de Hipona siguió negociando con lo que estaba destruyendo. Hasta que un día en un jardín que estaba en Milán, allá en Italia. ¿Cuántos quieren ir a Milán, Italia? Yo quiero. Todos, vámonos todos. Quebrantado, cansado de sí mismo, escuchó una voz que le decía, toma y lee. Y abrió las escrituras, cayó en Romanos 13, donde Pablo dice que dejemos las obras de la oscuridad, que no vivamos en sensualidad, que nos revistamos del Señor Jesús. Y esa palabra no lo entretuvo, no lo inspiró por 5 minutos, lo confrontó en el proceso, y ahí donde comenzó su salida. ¿Cuál fue su salida? No porque se volvió fuerte de la noche a la mañana, sino porque dejó de esconderse, dejó de justificar y dejó de posponer. ¿Qué hizo? Sé que rindió.
Y con el tiempo este Agustín llegó a ser uno de los pensadores más influyentes en la historia cristiana. Su libro Confesiones todavía se lee hoy, no porque fue perfecto, sino porque fue honesto. El hombre fue honesto, porque mostró lo que todos sentimos, un corazón inquieto que solo encontró descanso cuando se rindió a Dios. La historia no termina en la caída, hermanos y hermanas. Termina en la rendición. Y eso también puede ser tu historia hoy. La santidad, escuche bien, no es odiar el cuerpo, es entregarlo al Dios que lo compró, que lo creó y que lo compró. Así que del área más privada al área más cotidiana, y la conexión entre las dos es más profunda de lo que parece, porque Dios está trabajando en todo, en lo privado, en lo externo, en todo. Y ahí terminé lo de la sexualidad hoy. Creo no, todavía sigue Pablo. Pero Pablo va más allá y dice estas palabras: el amor también se llama responsabilidad. ¿Qué es amor? Si es una acción, una decisión que nos hace responsable de las cosas que nosotros hacemos a nosotros mismos, a Dios o a otras personas, ¿no? La Biblia dice: amarás al Señor con todo tu corazón, amas a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Y hay un tipo de persona, y vamos a seguir estos versículos que ya estamos, nos quedan 2 versículos más y terminamos. Hay un tipo de persona que casi toda comunidad hispana conoce. Todos conocemos. Que siempre está disponible para opinar. Siempre sabe lo que el vecino debería hacer, lo que la cuñada no está haciendo bien. Y no le estoy llamando a esto suegra. ¿Está bien? Que quede claro. No, hay buenas suegras por ahí también. Hay de todo. Lo que la cuñada no está haciendo bien, lo que la iglesia necesita cambiar. Tiene un problema para todo, menos para su propia casa, que lleva meses sin orden. No es una mala persona, de hecho en el fondo quiere ayudar a la persona, quiere trabajar con otros, pero hay algo que Pablo le diría directo: ocúpate de tus asuntos. Mira qué cosa, ¿eh? Porque el amor más maduro no solo se siente, sino que se ve cuando nadie está aplaudiendo, se ve claramente. Mira lo que dice el texto: pero les exhortamos, hermanos, a que abunden en ello más y más, y a que tengan por su ambición el llevar una vida que, ¿cuántos les gustaría tener una vida tranquila? Amén, todos decimos amén. Dice: ay, si solamente tuviera una vida tranquila. Pero aquí está, mira. Y se ocupen en sus propios asuntos. Eso es un buen consejo. Ocúpate de tus asuntos, no te metas en los míos. Bueno, vamos a ver qué dice. Y trabajen con sus manos, a fin de que conduzcan honradamente para los de afuera, y no tengan necesidad de ¿qué? De nada. Aquí Pablo acaba de celebrar su amor fraternal. Estuvo hablando ciertos puntos internos, lo más íntimo que puede hablar cualquier humano, conectándolo con la santidad, y de momento se mueve a la comunidad y le dice: hey, tengan por ambición llevar una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos, trabajen con sus manos. ¿Qué tiene que ver todo esto con el amor? Pues yo diría que todo. Porque hay personas que aman con el corazón, pero viven en caos. Y ese caos le cuesta caro a todos los que están cerca. El amor más maduro no solo se siente, se ve como vives cuando nadie está aplaudiendo. Y te da 3 mandatos aquí a todos nosotros. Vive tranquilo, vive tranquila. En un mundo adicto al drama, hay mucho drama allá afuera. Elige la paz, elegir la paz es un acto de resistencia espiritual. Hay personas que no pueden vivir sin tensión. Si no hay conflicto, lo crean. Si no hay crisis, la buscan. Porque en el fondo el caos no se volvió su idioma activo. Le gusta la acción, ¿no? El silencio les incomoda más que
el problema. Pero no puedes escuchar a Dios cuando tu vida siempre necesita más ruido. Si hay ruido, ¿cómo escuchas? No puedes crecer cada semana cuando hay un huracán diferente. Hay que decirlo con amor, pero si tu vida siempre hay tormenta, puede que tú seas el barco. Puede que yo sea el barco. Claramente dice, vivamos una vida tranquila. Dice, ocúpate de tus asuntos. Hay una diferencia enorme entre servir a otros y la comezón de querer controlar la vida de todos. El chisme disfrazado de oración. Hay que orar por fulano. ¿Quieres escuchar? Ay, para que oremos. Escucha. La opinión que nadie pidió. El consejo que llega antes de la pregunta, ¿no? Pablo dice, ordena tu casa antes de querer ordenar lo de otros. Y dice, trabaja con tus manos. Dios nos dio un rey carpintero. Jesús pasó más años trabajando en madera que predicando en el púlpito o predicando en público. El trabajo no se hace mientras no es lo que haces mientras está tu llamado. El trabajo es parte de tu llamado. La fe que no se ve de lunes a viernes no se sostiene el domingo. Tu jefe, tus compañeros, tu cliente leen tu fe antes de que abras la boca. Y lo que leen es, llegó a tiempo, cumple lo que promete, se puede confiar en su palabra, el trabajo tiene dignidad. Y seamos honestos, hay personas que han convertido la crisis en un idioma nativo en la vida y muchas veces hay un huracán diferente y no nos movemos en la dirección que Dios quiere. Ahora, si yo digo todo esto, porque lo estoy leyendo de la palabra de Dios y lo dejo ahí, creo que estamos incompletos. Vamos a verlo con honestidad. Cuando lees este pasaje con honestidad, todos quedamos expuestos. ¿Quién puede decir que sus deseos siempre estuvieron correctos o rendidos aquí en este lugar? Que su vida siempre fue ordenada, que su testimonio nunca falló. ¿Quién puede decirlo aquí? Que nadie puede decir, ni el que lleva 20 años en la iglesia, ni el que acaba de llegar, ni el que predica, nadie. Este pasaje no nos deja bien parados a todos aquí. Nada que ver. Y eso es exactamente lo que nosotros necesitamos, porque cuando no nos quedamos sin excusas, entonces estamos listos para recibir la gracia de Dios. La santidad no es el precio de entrada al amor de Dios. Es la evidencia de que ese amor ya entró, de que ya Dios está trabajando, de que hay algo en nuestro corazón. Y el evangelio es básicamente este pasaje no nos lleva a decir yo puedo solo o sola, nos lleva a Cristo. Jesús fue perfectamente santo donde nosotros fallamos, y en cada desorden de nosotros Él aparece y dice, aquí yo estoy. Y tú le puedes decir, Señor, enséñame a ser como tú quieres, enséñame a ser puro. Pero no le digas como decía Agustín, enséñame, Señor, hazme puro, pero todavía no. En la cruz Él cargó todo eso, los pecados secretos, los desórdenes que nadie ve, las versiones de nosotros que solo existen en la oscuridad. No murió para dejarnos esclavos o esclavas. Él murió y resucitó para hacernos nuevos. Y la gracia no es permiso para seguir igual. La realidad es que la gracia es poder para volver a pertenecer completamente a Dios. Jesús no murió para que te sintieras perdonado. Él murió para hacerte nuevo. Nuevo y nueva. Hoy, la respuesta de hoy no es sentir vergüenza, no es vergüenza, es rendición. No es escondernos, es traerlo a la luz. No es justificarnos, es decir, Señor, esto también te pertenece. Esta área te pertenece. No tienes que llegar limpio para rendirte.
te rindes y Él te limpia. Y por eso yo he dicho muchas veces, hermanos, hermanas, si entraste a este lugar quebrado, roto, apaleado, tumbado, lo que sea que sentiste, llegaste al lugar correcto. ¿Sabes por qué? Porque este es el lugar, le llamo el hospital de pecadores. No es Baylor, no es Methodist, no es todos los hospitales que hay por ahí. Este es el hospital de Dios, ¿de qué? Del alma, del espíritu. Aunque Dios puede sanar cuerpos aquí en muchas maneras, pero es el hospital de pecadores. Entraste a este lugar. Ahorita mi corazón se llenó de gozo cuando alguien me dijo, al entrar por estas puertas, no voy a decir nombre, quizás está en medio de nosotros, pero me llenó de gozo escuchar que esta persona me dice, esta es la primera vez en mi vida que yo entro a una iglesia. Primera vez en mi vida. Y claro, y cuando yo escuché eso, no, lo vuelvo a preguntar, ¿de verdad eso significa? O sea, como que primera vez, o sea, que nunca, o sea, en tu país, no, primera vez. Y es la primera vez que quizás se encuentra con un tema, obviamente, que podría ser un poco candente, pero es la palabra de Dios que dice, es la palabra de Dios que quiere transformar tu vida si estás en este lugar. Es la palabra de Dios que quiere alinear nuestra vida. Es la palabra de Dios que dice, aquí estoy contigo, que aunque es la primera vez que entraste a un lugar como este y quizás no todo lugar tiene luces, cámaras, eso no significa nada. La iglesia de Cristo, eclesía, es reunión, es usted y yo, seres humanos de carne y huesos. Dentro de un templo o fuera de un templo, Dios sigue trabajando con nuestro ¿qué? Corazón. Y lo que Él quiere hacer es limpiar tu corazón, limpiar mi corazón y llevarnos en su camino de santidad, que significa nada más y nada menos que separarse. ¿Para quién? Para Él. Y muchas veces para el que lleva tiempo, el Dios solamente quiere cambiarte de área más grande para decirte, quiero que crezcas más. Tengo un llamado claro contigo en tu corazón y quiero realmente que en tu vida tú tengas frutos, que nazcan los frutos que yo quiero para que tu vida claramente refleje lo que yo siempre tuve en mente, mi intención para ti, para tu corazón, que no es nacer, crecer, vivir, trabajando, haciendo y llegar el día de la muerte, se acabó, la tierra pasó de un lado a otro, generación tras generación, no, nada que ver. Tu vida escribe la historia. Dios está escribiendo una historia, y la historia de tu corazón. Y quiero cerrar con una imagen, si puedes cerrar tus ojos conmigo un momento para que la escuches así. No sé quién es en tu vida, pero todos tenemos a alguien así. Una persona cuya vida cambió de manera visible, no perfecta, pero diferente, notablemente diferente. Alguien que antes era dominado por sus deseos y ahora los gobierna. Alguien que antes vivía en caos y ahora hay orden. Alguien que antes se escondía y ahora vive en la luz. Y eso no es fuerza de voluntad, eso es Cristo gobernando lo que antes estaba fuera de control. Eso es lo que este pasaje promete, no perfección instantánea, sino una nueva dirección, más y más y más y más. Y esa persona también puede ser tú. La santidad no es vivir menos humano, es vivir más libre. Y cuando Cristo gobierna los deseos, el amor se vuelve más limpio. Cuando Cristo gobierna el corazón, la vida se vuelve más ordenada. Cuando Cristo gobierna los secretos, el testimonio se vuelve visible. Señor, gracias por esta oportunidad hoy de compartir tu palabra. Sella, Señor, esta palabra. Si hay incomodidad por ella, Señor, hoy, sé tú trayendo el ungüento al corazón para hablar, restaurar, levantar, transformar, perdonar, y que de aquí nos salgamos igual. Señor, tu presencia está en este lugar. Gracias porque no nos dejaste un espejo de acusación. Ya no somos más acusados por ti, nos dejaste con gracia
Y lo que vimos hoy, Señor, las áreas expuestas, los deseos sin rendir, las excusas construidas, muchas veces todo lo traemos, Señor, aquí ante ti ahora, sino realmente no para sentirnos perdonados solamente, sino para sentirnos nuevos en ti, transformados, Dios. Gracias por tu presencia, Señor amado, en el nombre de Jesús. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies, iglesia? ¿Habrá alguien en este lugar que Dios le haya hablado al corazón para decirle: hoy me quiero rendir delante de Él en esta área, en aquella área? Puede ser una muy buena oportunidad para ti. Hoy simplemente dejamos la palabra fluir como Él quería, directamente del corazón, directamente de las Escrituras. Traté de no salirme ni a la derecha ni a la izquierda para no decir cosas que a veces uno puede decir y salirse del panorama general de lo que Dios quiere hablar al corazón. Me mantuve directo en lo que Dios puso en el corazón de comentarle a su iglesia, le pertenece a la iglesia. Pero este es el momento de rendirnos delante del Señor. Y si hay áreas que quieres rendir delante del Señor hoy, estoy aquí para orar por ti. Estoy aquí para orar, y hay un equipo aquí que puede orar por ti. El altar está abierto y respondamos en adoración delante de nuestro Dios.